Está con nosotros Marta Salvat, gran comunicadora y coach sobre crecimiento personal. Y bueno, su último libro, la verdad es que tiene mucho que ver con un tema en el que, la astrología profundiza, que es el tema transgeneracional. Cuéntanos un poco acerca del libro, Marta. Bueno, pues lo escribí, ha salido publicado hace nada, un mes, porque ya llevo muchos años investigando, haciendo árboles, estudiando, y bueno, pues claro, cuando hay tanta información, pues de alguna manera ya hay que escribirla. Tenemos muchísima información que sacar de nuestros ancestros. Nuestros ancestros vivieron un nivel de conciencia y con ese nivel de conciencia pues vivieron un tipo de situaciones que de alguna manera no llegaron a superar o a trascender. Cuando decimos esto significa que no llegaron a comprender para qué vivían esas situaciones, se resignaron porque esto es lo que dice el cielo, ¿de acuerdo? Porque esto es lo que nos manda Dios, y de alguna manera no entendemos el mensaje de amor que hay implícito. Entonces, a través del estudio del árbol transgeneracional podemos descubrir aquellas situaciones que nuestros ancestros no terminaron de comprender y bloquearon, y la descendencia está repitiendo, porque al fin y al cabo lo que arriba no se ha solucionado, la descendencia lo repite. Entonces, pues bueno, de aquí pues estamos explicando pues cómo poder encontrar el origen de lo que estamos viviendo a través de nuestro sistema familiar. ¿Qué información llevo de un sospechoso en concreto, que puede ser el padre, el abuelo, un bisabuelo, que de alguna manera me está condicionando a mí? Entonces, ¿siempre hay que arrojar la culpa a alguien en concreto o no tiene que ver con la culpa? Hasta ahora nos ha ido bien como decir, pues yo soy así porque mi padre hizo esto, o a mí me pasa esto porque el abuelo hizo otra cosa, ¿no? Hasta ahora ha sido una excusa, pero al fin y al cabo nosotros tomamos la responsabilidad en nuestro presente de qué es lo que queremos vivir, y no tiene que ser una excusa lo que ha vivido nuestro sistema familiar. Nosotros, ya lo sabes, escogemos un sistema familiar, escogemos nacer un día en concreto, escogemos coincidir y tener una afinidad con un personaje de nuestro árbol en concreto para nosotros primero de todo evolucionar y después ayudarnos a ellos. Claro, el tema del nacimiento es muy importante, como bien sabréis, por la carta natal, ¿no? Al final es una configuración de energías, una impronta que la persona viene a este mundo con esa energía única e irrepetible. Incluso la coordenada en la que se nace es un condicionante también, y el momento, ¿no? Exacto, la hora, incluso el minuto y el segundo, está delimitando en astrología el ascendente. Y justamente los 30 grados que hay por encima del horizonte serían el sector inconsciente, la casa 12, que es la que en astrología se atribuye al tema de los ancestros, ¿no? Y los problemas inconscientes que eso arroja sobre el individuo. Y te quería preguntar acerca de esto en concreto. El primer digamos, escalón del árbol para trabajar el transgeneracional sería entonces el ser consciente de que hay algo de lo que no somos conscientes. Exacto, porque tenemos un motivo de consulta, tenemos un conflicto en el presente que quizás ya lo hemos intentado resolver muchas veces sin éxito o con un éxito más o menos, o simplemente acaba de aparecer ahora un conflicto de la nada que nos desborda y dices, ¿de dónde viene esto, no? Entonces, a partir de un motivo de consulta real, no puede ser abstracto, no podemos entrar con una suposición, no, tiene que ser algo real. Entonces entramos en el árbol, aquí también miramos mucho las fechas de nacimiento y de función, pues ya sabes, no es casualidad pues que dos hermanos nazcan el mismo día de diferente año, o que un abuelo se muera el día que nace el nieto, aunque sea 2 años después. O sea, todas estas sincronicidades nos dicen pues que estamos súper conectados, que compartimos la misma información y que de alguna manera tenemos que aprender todos de esa situación. Claro. Y digamos que esa configuración familiar, que es lo que es un sistema, influye tanto en el presente, en el momento del nacimiento del niño, los acontecimientos que estén sucediendo. Por ejemplo, hay familias en las que un familiar muy cercano a ese niño que viene o a ese niño que nace está enfermo o fallece los primeros días de su vida,
¿Y esos acontecimientos cómo impactan en la vida del niño? Porque digamos que eso, no estamos hablando de vidas pasadas, son cosas que ocurren cuando el niño ya está viviendo, cuando ya está en esta vida, ¿no? Entonces, ¿cómo influye eso? Porque realmente alguien de menos de un año de edad no tiene por qué ser consciente o interpretar lógicamente lo que está viviendo su entorno, su sistema, y cómo esos problemas pueden influir después en la adolescencia, en la juventud o incluso en la época adulta de esa persona. Claro, pero dependiendo de los recursos que traiga ese ser que está viviendo un impacto emocional, como dices, con 1 año o 2 años de edad, dependiendo de los recursos que traiga, va a vivir esa escena de una manera o de otra. Quizás la misma escena tú la vivirías de una manera con 2 años y yo la viviría de otra, porque va a depender siempre de las herramientas que nosotros traemos a esta experiencia para gestionar esa situación. Quizás ahora con 2 años no la puedo gestionar, pero cuando llegue el momento de que yo pueda acceder a esta mochila de recursos que he traído, lo voy a poder trascender más fácilmente. Lo que está claro es que las experiencias que escogemos las podemos superar, tenemos los recursos para superarlo. Que estemos mucho tiempo dormiditos y no nos demos cuenta y nos sintamos víctimas, bueno, pues esto es parte de las limitaciones que cada uno se impone. Y una pregunta, ¿los recursos para superar un problema en concreto siguen las mismas pautas para todas las personas? Pues, por ejemplo, un caso, una persona le ocurre algo en concreto, se ha quedado viuda, ¿no? Una mujer, y otra le ha ocurrido exactamente lo mismo, superar el duelo, por ejemplo. ¿Hay un proceso, digamos, de manual único? Para superar un duelo, sí. Sí. Para superar un duelo y hacer un duelo a través del transgeneracional, sí, porque no es simplemente hacer el duelo de que tengo que asimilar que esta persona ya no está aquí, que ya no la volveré a ver. Este es un tipo de duelo, pero el duelo que nos interesa a través del transgeneracional es darle permiso al otro para que se vaya, porque respetamos y comprendemos su decisión, aunque no concuerde con la nuestra, comprender lo que vino a vivir y la enseñanza que nos ha dado, y sobre todo, dejarlo partir, porque si no lo dejamos partir, seguimos enganchados a ese ser y de alguna manera no evolucionamos. Claro. Y bueno, en este caso, imagino que esa persona que ha vivido una experiencia traumática, dramática, muy fuerte emocionalmente, estaba predestinada a que se le ocurriese. ¿Qué opinas? ¿Qué visión tienes del destino? ¿Crees en el destino? O sea, desde mi nivel de conciencia y con todo con lo que yo estoy defendiendo y sintoniza conmigo, sé que el destino no está cerrado. Sé que antes de nacer pactamos posibilidades, que esto está en la carta astral. Exacto. Está claro. Y estas posibilidades no están cerradas. Significa que si yo quiero trascender o yo quiero evolucionar en la compasión, pues me voy a organizar unas casas en unos grados o en otros. Y entonces, cuando yo llegue aquí, si en la primera casa, por decirlo así, que yo no entiendo astrología, pero para que los seguidores que sí que entienden me puedan comprender, si en la primera casa ya aprendo sobre la compasión, todas las otras casas ya no las necesito. Claro. Entonces no estaba cerrado el destino, sino que se va moviendo dependiendo de las decisiones que yo tomo aquí y ahora. Pero si yo estoy en la primera casa y no decido ahora evolucionar en la compasión porque no me da la gana, o porque no tengo los recursos, o porque ahora me abruma la situación, necesito las otras casas que están preparadas para yo asegurarme que voy a aprender eso. Claro, por ahí, por ese motivo, muchos astrólogos llaman mapa natal en lugar de carta natal, porque es un mapa en el que a lo largo de la vida nos podemos mover y vivir ciertas experiencias que sí que están delimitadas, pero no tenemos por qué coger todos esos caminos. Hay personas que viven toda la carta natal a lo largo de su vida y hay otras que se centran en algo en concreto. De hecho, hay personas que en su carta natal tienen una acumulación muy fuerte de planetas en una casa determinada y, por ejemplo, están predestinadas al éxito social o al éxito político, o hay otras personas que están predestinadas a experimentar algo muy fuerte a través de la pareja, ¿no? A que la vida les cambie a través de otro. Y aquí entra en juego el tema de los espejos.
lo he visto a través de tus libros, de tus escritos y también en algunos de tus vídeos. ¿Cómo nos influye, cómo interactúa la energía? Al fin y al cabo somos parte de un todo, ¿no? Entonces el que nos encontremos con ciertas personas o ciertas situaciones tiene un porqué. Es porque nosotros somos, digamos, el polo opuesto y atraemos eso. ¿Cómo podrías explicar el tema del espejo? O sea, atraemos inconscientemente, no lo hacemos consciente porque conscientemente no haríamos ni la mitad de las cosas, ¿vale? Atraemos inconscientemente esas situaciones o personajes que nos tienen que ayudar a nosotros liberarnos de patrones, de miedos y de culpas que tenemos dentro de nuestra mente, y sobre todo nos ayudan a tener una mejor relación con nosotros mismos, porque al fin y al cabo nosotros proyectamos al exterior o atraemos del exterior, lo podemos decir de las dos maneras, atraemos un espejo en el que nosotros podamos ver cómo nos tratamos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces somos atraídos hacia ese tipo de situaciones que las llamamos espejo o sombra, o otras situaciones que las llamamos reflejos. Las situaciones que llamamos reflejos son situaciones que nos elevan, que de alguna manera nos hacen sentir muy bien, pero tampoco sabemos para qué están allí. Entonces, bueno, de alguna manera las estamos manifestando para reconocer que eso del exterior ya está en nosotros y debemos potenciarlo. O sea, que hay que estar observando siempre si lo que tenemos enfrente, de alguna manera, como tú dices, lo rechazamos, lo juzgamos, de alguna manera pretendemos que sea diferente, simplemente no lo aceptamos, o situaciones que nos llaman mucho la atención porque son súper guays. Dices, pero qué bien que me siento con esta persona, ¿no? Esta persona me hace sentir esto. Cuando la dejo de ver me siento súper en paz. No, simplemente es un reflejo, ¿de acuerdo? Porque es una pequeña diferencia cuando hablamos de esto de espejo o reflejo. Cuando hablamos de reflejo es porque refleja lo mejor de nosotros. Y cuando hablamos de espejo es porque nos enseña como lo peor de nosotros. Nos enseña una imagen fidedigna, real de lo que somos, justo o no. Consciente, pero que no es consciente. El espejo. Sí. Vale, muy bien. Claro, en astrología el ascendente, nuestro signo ascendente, que viene delimitado por la hora de nacimiento, el signo opuesto justamente tiene esa energía que caracteriza a las personas que solemos atraer. Y es curioso, como siempre, es algo muy diferente, al menos a nivel consciente, a lo que nosotros nos identificamos. Por ejemplo, los ascendentes cáncer, que tienden a ser sensibles, familiares. El signo opuesto es Capricornio, son personas muy serias, muy responsables, muy adictas al trabajo, ¿no? Entonces, es como que un tipo de persona suele atraer normalmente a algo muy opuesto, una energía muy opuesta, y hay personas que son conscientes de que necesitan esa complementación, pero hay otras que dicen, es que no tenemos nada que ver y yo quiero algo como yo. ¿Qué le dirías a una persona que atrae algo muy diferente a ella misma pero que no le gusta? Que no le gusta. Pues que tiene que entender que esto es suyo y nada más que suyo, y hasta que no conecte con la humildad y diga, bueno, pues voy a entrar en mi cabeza y voy a hurgar y voy a reconocer que quizás no ahora, pero en algún momento de mi vida me he machacado un montón, me he juzgado un montón, he querido incluso desaparecer de esta vida, he pretendido ser diferente, me he exigido, me he comparado. Anda que esto no es violencia hacia uno mismo. Entonces, pues claro, ¿por qué atraigo personas violentas o situaciones violentas o situaciones en las que no se me reconoce o situaciones en las que se me exige? Porque soy un espejo de lo que tú has hecho contigo. Totalmente. Claro, reconocimiento yo creo que aquí es la palabra clave, porque en la propia carta natal, cuando tenemos planetas en casa 7, que es la proyección, la del espejo, son cualidades que nosotros no reconocemos como propias. Entonces, cuando una persona nace con Marte, por ejemplo, que es la energía masculina, de toma de decisiones, de activación, y está en la casa 7, suelen ser personas que atraen personas violentas. Y justamente es por eso, porque necesitan aprender a tomar decisiones. ¿Y cómo? Pues con sacudidas, con obligación, con gente que les obliga, que les impone, ¿no? Entonces es curioso cómo es un proceso de aprendizaje de lo que está enfrente y que hay que integrar en uno mismo. Claro, aquí también una clave que quizás podríamos aprovechar para compartir es que no nos deberíamos sentir víctimas de lo que estamos viviendo, sino que todo tiene un sentido, aunque parezca que no lo hay, y un aprendizaje dentro. Entonces, si entramos desde esta zona,
pues hasta vamos a poder ser compasivos con esa persona y con nosotros mismos. O sea, comprender que no somos víctimas de nadie, que nadie nos hace nada, porque no es nada personal, todos son programas y patrones que nosotros de alguna manera hemos escogido para evolucionar. Claro, y todo es un tejido, porque no somos solo nosotros, esa otra persona que estamos atrayendo, que nos incomoda, también está viviendo en paralelo su proceso. Claro. Y nosotros estamos en su vida también por algo que tiene que ver con ella. Claro, nos estamos usando. Claro, al fin y al cabo, aunque suene mal, sí, pero es así. Es así. Bueno, Marta, pues respecto a si crees en el destino, creo que la pregunta ha quedado clara, ¿no? Al final hay amplias posibilidades. Yo siempre digo que el destino es como jugar a las cartas. Al inicio de la partida te toca un mazo de cartas, pero el que las juega eres tú. Entonces ahí al final depende de qué ases te quedas bajo la manga y cómo gestionas esa partida, pero nunca vas a tener cartas que tiene el jugador de al lado, porque tú tienes tus propias cartas. Al final, cuando hay personas que se respetan, ¿no? Porque cada uno tiene sus creencias, que dicen que sí, el destino existe y está cerrado, bueno, huele a excusa de que yo no puedo tomar decisiones, de que la responsabilidad de mi vida no está en mí. Entonces esto huele mal, hay que mirárselo. Totalmente. De hecho, os animo a que veáis y leáis el contenido de Marta, porque utiliza herramientas muy positivas para el autoconocimiento y para la gestión de las propias potencialidades, el propio poder personal para avanzar y progresar en la vida. Justamente la astrología también enseña a que no hay que estancarse en algo ni proyectar la toma de decisiones de que no puedo hacer nada con mi vida. Al fin y al cabo todos somos dioses. Claro. Y todos tenemos una responsabilidad, entonces hay que ser consciente de ella. Claro. Muy bien, entonces, y yo creo que cuando una persona ya tiene una base emocional, ya ha sanado, ya tiene todo, ¿a qué más se puede aspirar? ¿Hay un propósito de vida? Claro, todo va a depender del compromiso que tengamos, no, el compromiso no está bien dicho, de la conciencia que tengamos sobre nosotros mismos, qué creemos que somos. Si nos creemos que somos un cuerpo, pues bueno, quizás tenemos un propósito muy claro, pero si ya hemos conectado con ese ser de luz que somos, que está teniendo una experiencia humana para evolucionar en el amor, entonces cuando ya tenemos claro quiénes somos, nuestro propósito pasa a ser más elevado, porque estamos a disposición de Dios, estamos a disposición del universo, estamos a disposición del campo cuántico, que cada uno lo diga como quiera. Entonces nuestra vida cobra otro sentido. Entonces al final está en llegar a ese centro de identidad real, no de ego. Exacto. Que en astrología sería el signo solar, lo que todos conocemos como nuestro horóscopo. Y hay personas que nos identificamos más y otras se identifican menos, y nos da muchas pistas, aunque sea una herramienta simple como conocer el mes de nacimiento, nos da muchas pistas de nuestro propósito, porque al final el sol en astrología, el signo solar, está hablando de la conciencia de uno mismo y de la vocación. Al final, conectar con consciencia desde la astrología es encontrar la misión de vida, y me parece muy bonito el alinear identidad con lo que voy a ofrecer a otros, que al final el sol es el centro de la carta, es la identidad, pero también está alumbrando al resto. Muy bonito, sí. Bueno, Marta, pues gracias. Ha sido un placer y nada, mucho ánimo con tus proyectos. Igualmente, y felicidades a ti también por tu trabajo. Gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.